Inmediatamente iniciamos la conferencia que nos reúne, denominada el Panorama de Mercados Globales. Invitamos al economista Mario Guerrero para iniciar de una vez la conferencia. Muchas gracias, ante todo buenos días, y agradezco profundamente la invitación cordial que me ha hecho la Escuela de Administración de Negocios Globales de la Universidad Ricardo Palma. En anteriores oportunidades hemos estado también en otra conferencia, y esta vez para compartir con ustedes la visión sobre qué está pasando con los mercados en el mundo. En realidad están pasando cosas tan disímiles en el mundo desde el punto de vista de aspectos económicos, pero también de cómo se vienen sucediendo las oportunidades en los negocios globales. Ustedes están estudiando negocios globales, va a ser interesante poder tener una idea de qué factores son los que están explicando el comportamiento de las variables en el mundo, qué es lo que está pasando ahora y qué es lo que puede pasar en el futuro. Empecemos con la primera diapositiva. El mundo está en desequilibrios, y esa es una primera idea fuerza que creo que es importante tenerla en cuenta, ¿no? Es cierto que las secuelas de la crisis financiera internacional del 2008-2009 continúan, y lejos de buscarse una solución, lamentablemente esos desequilibrios se están acentuando y generando nuevos desequilibrios al futuro. Vamos a dar una explicación de cuáles son esos desequilibrios que existen actualmente y cómo pueden relacionarse, cómo va evolucionando todo este proceso de crisis financiera internacional. Vamos a hacer un breve recuento de qué pasó, por qué estalló la crisis financiera internacional, qué está pasando ahora y cuál sería la siguiente etapa. Bien, en esta primera lámina, en realidad, uno de los primeros factores clave de por qué sucede todo el tema de la crisis financiera internacional empieza con un exceso de liquidez sumamente fuerte, una política monetaria expansiva, una creación de dinero muy potente entre los años 2001 y 2005. Esta fuerte inyección de dinero tuvo como causa, recordarán ustedes, la fuerte pérdida de confianza que hubo a raíz de los atentados del 11 de septiembre del 2001. El principal efecto económico de estos atentados terroristas fueron la pérdida de confianza de los empresarios y de los consumidores en la economía americana. Entonces se contrajo de manera importante el consumo y de una manera mucho más significativa la inversión. Cuando se contrae el consumo y la inversión, hay menos demanda en esa economía y por lo tanto menos posibilidad de crecer. Ante eso, la respuesta de las autoridades, principalmente por el lado monetario, fue implementar una gran cantidad de dinero, inyectar una fuerte cantidad de dinero a la economía, y con consecuencia de un descenso importante de las tasas de interés. Ese descenso importante de las tasas de interés da origen a esta burbuja inmobiliaria del periodo 2001-2007. Si le podemos dar clic a esta llamada, por favor. A esta llamada. Tenemos un detalle. Muchas gracias. Tenemos un detalle de cómo se genera ese desequilibrio monetario. Observen cómo venían las tasas de interés a comienzos del año 2000. Vienen los atentados de septiembre del 2001 y se generó un fuerte descenso de tasas de interés hasta el nivel más bajo en toda la historia de Estados Unidos. Esto generó no solamente las tasas de los préstamos para empresas sean menores, sino también para personas, y principalmente las tasas hipotecarias. Es aquí donde, ante una regulación no muy laxa de los créditos, los bancos empiezan a dar una gran cantidad de préstamos hipotecarios a la población. Es aquí donde se genera ese boom inmobiliario del año 2007. Sin embargo, hacia el año 2007-2008, la inflación empieza a elevarse en el mundo. Recordemos ese fuerte shock de inflación de alimentos que tuvimos en 2008 en todo el mundo, y eso fuerza a las autoridades monetarias a elevar las tasas de interés para combatir la inflación. La subida de las tasas de interés encareció los créditos y hizo que muchas personas no pudieran pagar efectivamente sus créditos hipotecarios.
generando un crack en el mercado hipotecario norteamericano que generó, que después devino en la crisis financiera, ¿no? Estas personas son el ministro de Economía de Estados Unidos y el presidente del Banco Central de los Estados Unidos, ¿no? Las dos autoridades económicas más importantes. Ellos están mirando esa cifra y creo que sus gestos son elocuentes, ¿no? Unas caras de profunda preocupación sobre lo que está sucediendo y sobre lo que creen que puede suceder. Ante la crisis, el estallido de la crisis, la respuesta ante una caída en la producción, ante una menor demanda, fue nuevamente volver a bajar las tasas de interés, que es lo que pasó en el año 2009-2010. Las tasas de interés en Estados Unidos volvieron a caer de manera muy significativa, incluso por debajo del nivel mínimo histórico anterior. Tasas de interés de corto plazo, que son las que maneja el Banco Central, en estos momentos están cercanas a cero. Imagínense, tasas de interés cercanas a cero, que se supone que son el costo del financiero es muy barato, y sin embargo hasta ahora la economía norteamericana no se reactiva. Estas tasas están vigentes más o menos desde comienzos del 2009, mediados del 2009, han estado en ese nivel todo el 2010 y están cercanas a cero todo en lo que va del 2011, y no se espera que en el corto plazo puedan subir. ¿Okay? Entonces, sí, cuando las tasas de interés son muy bajas, hay un riesgo que se pueda generar otra burbuja, ¿no? Y es peligroso que un país tenga tasas de interés tan bajas, porque obviamente por el lado de los que toman deudas dirían que bien, los costos financieros están bajos, pero por el lado del ahorro no genera un incentivo que las tasas de interés estén tan bajas, ¿no? Aquí en nuestro país, por ejemplo, cuando vemos que nos pagan 1% al año en un depósito a plazo, en realidad no tenemos mucho incentivo para ahorrar. Lo mismo sucede en Estados Unidos, con tasas de interés tan bajas no se estimula el ahorro, porque más bien se corre el riesgo de generar una nueva burbuja, o incluso que la política monetaria pueda terminar siendo inefectiva, o sea, que no tenga impacto en la actividad económica. Este es un fenómeno económico que se conoce como trampa de liquidez. Es un fenómeno muy particular donde para una economía que cae en trampa de liquidez es muy difícil salir de ella, toma bastante tiempo. Hace muchos años se considera que este fenómeno de trampa de liquidez, que significa que cuando las tasas de interés caen tan bajo, pero tan bajo, que la política monetaria no tiene impactos, no tiene efectos en la economía, se considera que era un típico ejemplo extremo de un libro de texto. Sin embargo, hay países, un país en particular, que ha atravesado por trampa de liquidez a comienzos de los 90, que fue Japón. Y a Japón le ha tomado más de 10 años salir de la trampa de la liquidez. Imagínense, 10 años para salir de una situación de bajas tasas de interés, recesión, deflación, ¿no? Estos fenómenos, ¿no? Recesión, cuando la producción cae sostenidamente en el tiempo; deflación, cuando los precios caen sostenidamente en el tiempo. Le costó mucho a Japón salir, y el temor es de que Estados Unidos pueda entrar en una situación parecida a la de Japón en los 90, ¿no? En trampa de liquidez, ¿no? Donde por lo menos le tomaría salir de ahí otros 10 años más. No es claro que esté actualmente en trampa de liquidez, pero el riesgo de que eso esté sucediendo es posible. ¿Okay? Volvemos con la que está, perdón, podemos regresar a la explicación. Ahí está. Okay, ese es el problema entonces de los excesos de liquidez, la creación de burbuja inmobiliaria. Decíamos que cuando las tasas de interés empezaron a subir por la fuerte inflación del 2008, eso hizo que muchos deudores no puedan pagar sus préstamos, los bancos no recibían ese dinero y por lo tanto se produjo una fuerte quiebra de bancos. Lehman Brothers fue el más representativo. Uno de los factores claves de este periodo de crisis es que las instituciones financieras eran muy poco reguladas, ¿no? Se confiaba mucho en la autorregulación,
Hoy en día se está revisando justamente todos los esquemas de regulación del sistema financiero. Y uno de los factores claves de toda esta crisis financiera, que es usualmente lo que sucede en toda crisis y que es un factor muy potente, a pesar de que es un factor psicológico, es la pérdida de confianza, ¿no? Esto refleja qué tan importantes son las expectativas en el mundo de los negocios. No tienen que suceder los hechos para que la gente tome decisiones. La gente toma decisiones en función de lo que cree que va a pasar en el futuro. ¿Okay? Si esas expectativas son negativas, no necesariamente va a esperar a que se confirmen. De un inicio va a retraer su toma de decisiones, va a retraer el consumo o va a retraer la inversión. En buena medida, esto fue una de las causas por qué el Perú se desaceleró tan fuertemente el 2009. La economía peruana iba muy bien, creciendo cerca del 10% anual 2006, 2007, 2008. Y en 2009 solamente crecimos 1%, hubo un frenazo muy fuerte. Y eso fundamentalmente debido a la pérdida de confianza, a un entorno internacional muy adverso, de mucha preocupación, de mucha incertidumbre, que hizo que los empresarios, los inversionistas retraigan la ejecución de sus proyectos, ¿no? Entonces, todo esto generó una pérdida de confianza a nivel mundial y se produjo una desaceleración en todo el globo. Ante ello, la respuesta de los gobiernos fue: bueno, si hay una pérdida de confianza y el sector privado se contrae, pues hay que contrarrestar eso, dijeron, y hay que utilizar la política económica para poder contrarrestar esos efectos. La política económica tiene dos grandes pilares: la política monetaria y la política fiscal. En la política monetaria, nuevamente volver a expandir, dar más liquidez para poder salir de la crisis. En una primera versión que fue hacia el año 2009, que es lo que se llamó el QE1, ¿no? Quantitative Easing One, un programa de facilitación monetaria que permita dar fuerte cantidad de dinero, sobre todo pensando en el sistema financiero norteamericano, para evitar que quiebre. ¿Okay? Y evidentemente también se empezaron a dar estímulos fiscales. Estímulos fiscales significa que el gobierno empiece a gastar más para contrarrestar el menor gasto del sector privado. Entonces teníamos un banco central, por un lado, que empieza a inyectar una mayor cantidad de dinero, ¿okay?, para impulsar la economía, y teníamos a un Ministerio de Economía, que se llama Tesoro, ¿no?, el secretario del Tesoro del caso de Estados Unidos, implementando más políticas de gasto público. ¿Okay? Esto permitió que el mundo se recupere moderadamente y que los bancos, bueno, si bien es cierto que quebraron muchos bancos, no hubo colapso total de todo el sistema financiero, ¿no? La gran misión del año 2009 fue salvar bancos. ¿Qué pensamos? ¿Esto llegó a una solución? Si bien es cierto, el sistema financiero permaneció a flote, otros problemas se agravaron. Y se agravaron tanto que la misión del 2010 ya no fue salvar bancos. La misión del 2010 fue salvar países. Ese problema se amplió mucho más. Ya no eran solo los bancos los problemas que fueron en 2009. En 2010 el problema ha sido salvar países completos. ¿Okay? Entonces, ¿cómo sucedió esto? La recuperación mundial, ¿no?, implicó, de hecho, que conforme el mundo se recuperaba, pues ya no era necesario seguir haciendo estímulos monetarios y seguir haciendo estímulos fiscales. Pero no todos los países estaban en las mismas condiciones de poder volver a la normalidad, ¿de acuerdo? En algunos países donde hubo el principal, digamos que el centro del país que tenía los principales problemas sigue siendo Estados Unidos. Y el problema es que si bien hubo una recuperación en Estados Unidos, esa recuperación se basa principalmente en que ha tenido que seguir implementando estímulos monetarios. En el año 2010 se implementó un segundo programa de facilidades llamado el QE2, que es el que está vigente actualmente y que termina en el mes de junio, próximo mes, que implicó pues una inyección millonaria de liquidez a la economía para que ésta se mantenga a flote. En teoría, en junio debería retirarse toda esa cantidad de dinero que se ha inyectado.